Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola a todos, es domingo 14 de septiembre de 2025 y les damos la bienvenida a otra emisión de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que usted escucha gracias a las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. En esta emisión les traemos algunos hechos que fueron noticia esta semana en el Senado de la República, como el avance a la discusión de la ley de presupuesto, detalles sobre el debate de control político al jefe de la cartera de salud frente a lo que será la discusión de la reforma en los próximos días en el legislativo. También les tenemos algunos detalles sobre la crisis arrocera. Entremos en materia. ¿En qué va el trámite del presupuesto general de la Nación para el año 2026? María Camila Fernández, cuéntenos. El Congreso de la República avanza en uno de los debates más cruciales para el país. Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara estudian el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2026. Este jueves, en el Salón Elíptico, sesionaron con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien expuso la propuesta del gobierno y anunció un ajuste de 10 billones de pesos. Hemos presentado un presupuesto de 556.9 billones de pesos, el cual requiere asociado un proyecto de ley de financiamiento por 26.3 billones de pesos, garantizando ingresos y rentas de capital por 530.7 billones de pesos. El ministro explicó que el proyecto busca garantizar la financiación del próximo año, pero sobre todo la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Hemos presentado un presupuesto que en materia de ingresos tiene previsto ingresos corrientes por 303 billones de pesos, recursos de capital por 176 billones de pesos, ley de financiamiento por 26.2 billones de pesos e ingresos de los establecimientos públicos por 29.6 billones para un total de ingresos de 556 billones de pesos. La estructura del gasto está planteada en gastos de funcionamiento por 365 billones de pesos, servicio de la deuda 102 billones de pesos y recursos de inversión por 88 billones de pesos. Sin embargo, el ministro Ávila reconoció la necesidad de hacer ajustes para lograr consensos con el Congreso. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026 y paralelamente con ello realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción, reduciendo los objetivos de la ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos a 16.3 billones de pesos. Tras su intervención vinieron las reacciones divididas en el Capitolio. Desde la oposición se habló de un presupuesto inflado y de una eventual reforma tributaria encubierta. El senador Ciro Ramírez cuestionó la responsabilidad fiscal del gobierno y el incremento de la deuda. Para el ministro es muy fácil acomodar el discurso a unas finanzas públicas que han sido manejadas, y usted lo sabe, ministro, no han sido manejadas con responsabilidad ni con seriedad. No es posible que este país hoy tenga 200 billones más proyectados en el presupuesto general de la Nación nominal y estemos más endeudados que la pandemia. En la misma línea, el senador Juan Felipe Lemos advirtió que el presupuesto estaría aún más desfinanciado de lo que reconoce el gobierno. Por lo que muchos, sobre todo los expertos, han advertido que hay una sobreestimación de ingresos. Lo que ha dicho el Comité de Regla Fiscal, que este presupuesto está desfinanciado no en 26 billones de pesos, sino en cerca de 45 billones de pesos.
pesos. Por su parte, el conservador Efraín Cepeda señaló que antes de pensar en una nueva tributaria, el gobierno debería explicar la baja ejecución de sus recursos en años anteriores. El año 2024, el gobierno dejó de ejecutar 80 billones de pesos. A julio 31, el gobierno dejó de ejecutar casi 70 billones de pesos. Si no ejecutan 80 y 70, ¿para qué quieren una reforma tributaria de 26? ¿Será para financiar el gasto que se incrementa en 37 billones de pesos? Muchos esos. En contraste, desde el Pacto Histórico, la senadora Sonia Bernal defendió el presupuesto como una herramienta de justicia social y pidió que quienes más tienen paguen lo que corresponde. Porque los ricos en Colombia no pagan impuestos y esos impuestos son los que necesitamos para las prioridades y los pilares de este gobierno, la gente. En esa misma línea, la senadora Aida Abella insistió en que el presupuesto debe priorizar a los sectores más vulnerables del país. Porque yo sí creo que en este país lo que tenemos que hacer es un acto de justicia con los sectores vulnerables, con los que nunca han tenido nada, con los que esperan los 223,000 que son los ancianos. Al cierre de la sesión se radicaron 15 proposiciones sobre el monto, lo que anticipa que el pulso entre el gobierno y Congreso apenas comienza. El plazo que sigue es el próximo 15 de septiembre, en donde las comisiones económicas deberán aceptar, aprobar o improbar el monto del presupuesto. Están escuchando Voces del Senado. María Camila, muchas gracias por toda la información. Pasemos a otro tema de gran importancia, como lo es el futuro de la reforma a la salud, el cual se debatió el pasado martes en la Comisión Séptima del Senado. ¿En qué va el proyecto en el Congreso? Olga. Aprovechando la presencia del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, y del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, los legisladores discutieron sobre el último aval fiscal presentado el pasado 20 de agosto. Aunque en el transcurso de la presentación de este nuevo proyecto de la reforma a la salud se han presentado varios avales que se han discutido, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, enfatizó que las más de 16 observaciones dirigidas a los representantes de los dos ministerios responden expresamente al último aval fiscal. Como coordinadora ponente también, señor ministro de Hacienda, tenemos muchas inquietudes sobre el último aval fiscal. Queremos concentrarnos en el último porque saben ustedes que en el transcurso de la presentación de este nuevo proyecto de ley de la reforma de la salud, el 410 del 2025, nos han enviado 3 avales. Uno de mayo 13, otro de julio 28 y este del 20 de agosto. La doctora Norma Hurtado habla de 6 avales porque ella tiene en cuenta los que inicialmente se dieron en el trámite del proyecto de ley que se archivó por parte de esta comisión el año pasado. Dentro de la amplia lista de observaciones en los primeros puntos se solicitan soportes y notas técnicas sobre ingresos, balances, usos y gastos. Los legisladores requieren claridad sobre el modelo financiero construido por la ADRES y el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a la infraestructura de los centros de atención primaria, se solicita información detallada sobre la proyección de costos de construcción, la ubicación y costos variables asociados a cada vigencia futura. En el punto 14 de la lista de observaciones se habla de la creación del Plan Nacional de Salud Rural. Esto fue lo que dijo la senadora Andrade al respecto. 14, para la creación del Plan Nacional de Salud Rural, en donde también hacemos énfasis que estamos de acuerdo en que la salud llegue a la zona rural. Se tiene como propósito reducir esas brechas urbanas y rurales en el acceso, la prevención y la atención en salud. Se requiere establecer si la iniciativa genera costos adicionales al sistema de salud, por lo cual el Congreso debe conocer la estrategia de implementación y estimación de costos que se derivan de la misma. Por su parte, el senador Fabián Díaz del Partido Alianza Verde pidió a la comisión que no se dilate más la discusión. Asimismo, el senador Wilson Arias del Partido Pacto Histórico en Concordancia manifestó que se debe avanzar en el debate. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, en su intervención dijo que los avales no pueden ser iguales cuando hay un proyecto de ley que se ha tramitado durante más de 2 años. Tiene que haber necesariamente modificación de los avales. Ningún ministerio de Hacienda, ningún ministro podría sostener el mismo
mismo aval hace 2 años con un marco fiscal de mediano plazo aprobado hace 2 años o con un marco de gasto aprobado hace 2 años, no puede entregar las mismas cifras de aval 2 años después. Creo que esto es de elemental entendimiento y yo les pido que no reiteremos en el debate acerca de que hay modificaciones de los avales, porque es absolutamente lógico y absolutamente razonable que los avales se modifican cuando pasamos vigencias fiscales distintas. Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó que en el informe de la Contraloría se reporta que las EPS le adeudaban a las IPS en el 2023 más de 11.000 billones de pesos y al pasivo de reservas técnicas 13.7 billones de pesos, para un total aproximado de 25 billones de pesos. Para el 2024, el ministro explicó, según lo reportado en el mismo documento, que hubo un incremento de la deuda llegando a los 32 billones de pesos. El alto funcionario del gobierno proyectó información que pretendía atender varias inquietudes de la Comisión Séptima y concluyó de esta manera. Porque es que no puede ser la EPS la que diga cómo se hacen las redes, no, eso sería como un acuerdo. No es que la red, si estoy entonces yo allá diga usted, en el Cesar, póngale San Alberto, entonces me dicen que mis servicios me los tienen que prestar en Bogotá. No, por eso son las redes. ¿Y cómo se conforman? Con el gobernador, la autoridad máxima del ente territorial, con el gobernador y con las EPS, no para que las EPS hagan lo que quieran, como siempre lo han hecho. Entonces, yo he tratado de contestar parte, pero estoy dispuesto en cualquier momento que me llamen a contestar lo que debe ser. Que nos digamos aquí las verdades, sin ningún problema, ¿no es cierto? No tengo ningún problema para venir a hacer acá. Y uno como hombre público está para eso, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si no lo pueden llamar criminal. Muchas gracias. En otras noticias del panorama legislativo, el Senado comenzó una alianza con el Congreso de Ecuador. ¿En qué consiste? Juan Francisco nos cuenta. ¿Se imaginan a nuestros senadores colombianos siendo entrevistados en la televisión y en las redes sociales de otro país? Pues esto ya es una realidad. El Senado de la República, a través de la Oficina de Información y Prensa, ha iniciado una alianza estratégica con el Congreso de Ecuador, que busca fortalecer los lazos de nuestra democracia en otros países de la región. Pero, ¿y en qué consiste esta alianza? Pues en que nuestros senadores están siendo invitados a participar en el programa Entre Parlamentos, que es transmitido por la señal Zapping, canal 124, y otras plataformas de televisión de ese país. También por las redes sociales del legislativo del vecino país, que aparecen como TVL Ecuador, y en vivo por la app de la Asamblea de ese país. Esto significa que las ideas y el trabajo de nuestros legisladores ahora se pueden conocer en otro país. El primer senador en participar en este proyecto fue Jairo Castellanos, quien fue elegido al Senado de Colombia por la coalición Centro Esperanza. Desde su oficina aquí en Colombia, el senador Castellanos se conectó a una plataforma digital y conversó con la presentadora ecuatoriana Maritza Flores sobre un tema de gran importancia para toda la región: la independencia de los jueces y tribunales, y cómo esta independencia se relaciona con las reformas de seguridad que proponen los gobiernos. Esta alianza es mucho más que una simple entrevista. Permite que las ideas sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos se crucen y se debatan entre diferentes naciones. Para nuestros oyentes en los municipios, esto significa que el trabajo de sus representantes, de los que son elegidos por ustedes al Congreso, no solo influye en Colombia, sino que también aporta a la conversación y al progreso de toda América Latina. Y esto nos muestra que, a pesar de las distancias, la democracia se construye uniendo esfuerzos y compartiendo experiencias. El objetivo a futuro es aún más ambicioso: enlazar a senadores de diferentes países latinoamericanos al mismo tiempo para hablar una vez al mes sobre temas que nos interesan a todos, como el medio ambiente, la economía o la seguridad en la región.
En conclusión, esta alianza con Ecuador es un paso muy importante para que nuestro Senado se conecte con la región y al mismo tiempo para que la voz de Colombia resuene en otros países. Es una muestra de que la colaboración entre naciones es clave para fortalecer nuestras democracias. Bueno, y así avanzan las noticias en Voces del Senado. Y mucha atención, ¿qué pasó con los problemas de seguridad que denunciaron los senadores Alfredo de Luque y Alejandro Carlos Chacón en el Senado? Nuestra compañera Karen Bermúdez habló con ellos. ¿Qué dicen los congresistas, Karen? En el Congreso de la República persisten las preocupaciones de varios senadores sobre sus esquemas de seguridad. Hace algunas semanas, algunos legisladores denunciaron que la Unidad Nacional de Protección instaló dispositivos de geocalización en los vehículos asignados, situación que en lugar de brindar confianza, genera temor frente a posibles vulneraciones en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. La Unidad Nacional de Protección del Riesgo ha cometido una violación con nuestros datos personales porque están utilizando nuestra ubicación sin siquiera nosotros estar enterados y sin haber pedido la autorización previa que la Ley de Protección de Datos Personales existe. Me respondieron un derecho de petición muy ambiguo y volví a pedir aclaración. La preocupación de los congresistas aumenta en la medida en que la campaña electoral para el 2026, donde varios de ellos van a participar, coge forma y se requieren mayores garantías para el libre ejercicio político. Uno de los instrumentos a los que se ha acudido fue un derecho de petición enviado a la Unidad Nacional de Protección por el senador Alfredo de Luque. En la respuesta, la UNP reconoció que la ubicación podría considerarse un dato personal, pero aclaró que los GPS instalados tienen únicamente fines técnicos relacionados con el vehículo. La entidad agregó que el uso del dispositivo es obligatorio y que quien no acepte esta condición no podrá contar con la protección de la UNP. El derecho que tiene un arrendatario de saber dónde está su carro vale más que el derecho a que los congresistas estén seguros. Si usted no está de acuerdo con que en su carro haya GPS, sencillamente no le prestan la protección. Y aunque los temores de varios políticos siguen en aumento, desde el gobierno nacional, al parecer, las respuestas contundentes a estas inquietudes siguen sin aparecer. No se puede olvidar que asegurar su protección no solo resguarda sus vidas, sino que fortalece la democracia y la representación ciudadana en el Congreso. Es urgente reforzar las medidas. Pasando a otros temas, les cuento que se aprobó en su primer debate el proyecto que busca la creación del Fondo Nacional de Educación para el Campesinado, un instrumento que busca facilitar el acceso a la educación superior. Los detalles de cómo operaría esta iniciativa los tiene nuestra compañera María Camila Fernández. El Senado avanza con un proyecto que puede abrir nuevas oportunidades para miles de jóvenes del campo colombiano. La Comisión Sexta del Senado aprobó en su primer debate el proyecto que busca la creación del Fondo Nacional de Educación para el Campesinado, un instrumento que busca facilitar el acceso a la educación superior. Esta es una buena noticia para quienes enfrentan grandes obstáculos para estudiar. Robert Daza, senador del Pacto Histórico y ponente de la iniciativa, detalló cómo funcionará este fondo y qué impacto se espera en la juventud rural. Propusimos la creación de este Fondo Nacional de Educación Campesina para que los jóvenes tengan la posibilidad de financiación de su manutención durante el tiempo que estudian universidad y puedan culminar con éxito sus estudios universitarios, no tengan que desertar de la carrera universitaria. El senador destacó que actualmente solo una pequeña fracción de estudiantes universitarios proviene del campo, evidenciando la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales. En este momento hay más o menos unos 2.500.000 estudiantes de universidad y de eso el 1% es de origen campesino, es decir, unas 2.500 personas de origen campesino están estudiando universidad. Es una brecha grandísima. ¿Y todo por qué? Por la falta de recursos económicos para poder solventar esas necesidades básicas y de esa manera poder terminar la universidad. El fondo será
será administrado por el ICETEX y se financiará con recursos del presupuesto nacional, apoyos de organizaciones internacionales y aportes voluntarios del sector privado. Bueno, esta es una cuenta que estará a administración del ICETEX, es una cuenta que no tendrá personería jurídica, depende del presupuesto nacional, o sea, no le hemos colocado todavía un monto, pero este fondo se irá constituyendo con presupuesto general de la nación, con aportes que hagan entidades internacionales, e incluso la invitación también es a las entidades privadas, a la empresa privada, para que contribuya con esta noble causa que es darle educación de calidad a la juventud campesina. Podrán acceder al fondo los estudiantes registrados en el Registro Administrativo de Campesinos, priorizando jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, personas con discapacidad rural y quienes sean admitidos en universidades públicas. Los beneficiarios de este fondo se propone que son los que están registrados en el registro administrativo del campesinado colombiano, que fue habilitado creado por la ley 2219 del 2022 y que en este momento se encuentra bajo la administración del Departamento Nacional de Estadística, que es el DANE. Con este proyecto, el Congreso busca que los jóvenes del campo tengan mayores oportunidades para estudiar y crecer profesionalmente. Ahora la iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado. Gracias, Cami. En otras noticias de interés nacional está la crisis del sector arrocero. ¿Cómo va el acompañamiento del Senado a este sector? El senador Carlos Julio González se reunió con los afectados para hablar sobre el tema y buscar soluciones. Karen Bermúdez, cuéntenos qué pasó en esta reunión. El Senado de la República viene acompañando de cerca la crisis que atraviesan los cultivadores de arroz en distintas regiones del país. En un encuentro liderado por el senador Carlos Julio González, se escucharon las preocupaciones de los agricultores, quienes han expresado las dificultades que enfrentan por la caída en los precios, el aumento de los costos de producción y la falta de garantías para comercializar su producto. Nos bajaron los cupos crediticios, nos bajaron los pocos tarjetas que teníamos ahorita, ya no, el banco no quiere saber de nosotros nada como agricultores, yo creo que es a nivel general. Como resultado de este encuentro, se decidió la creación de una comisión accidental que hará seguimiento al tema, recogerá las inquietudes de los agricultores y propondrá medidas para garantizar la sostenibilidad del cultivo y la protección de las familias que dependen de esta actividad. En la primera sesión definimos una ruta de trabajo, los escenarios y el marco para que todos tengamos conocimiento cuáles son las reglas de trabajo de esta comisión. Estamos enfocados en los 7 puntos del acuerdo que se establecieron entre los arroceros con motivo de la movilización arrocera y el gobierno nacional. La comisión, que ya ha adelantado 3 encuentros, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del cultivo y mejorar las condiciones de vida de las miles de familias que dependen de esta actividad. En su tercera sesión, la subcomisión contó con la presencia del presidente del Banco Agrario, quien afirmó que la entidad dispone de una amplia oferta institucional para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Esta oferta institucional va desde cambios de plazos, condiciones sobre los créditos, mayor flexibilidad sobre las líneas de crédito, como también líneas especiales de crédito subsidiadas con capacidad de poder reactivar la producción de este segmento del mercado. Con este ejercicio, el Senado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los agricultores y de defender uno de los productos más importantes en la mesa de los colombianos. Están escuchando Voces del Senado. Y así llegamos al final de esta emisión de Voces del Senado. Amables oyentes, les agradecemos por su atenta escucha y los invitamos para que no se pierdan el próximo fin de semana todos los detalles alrededor de las iniciativas que se tramitan en el Congreso y los debates que se desarrollarán en las comisiones. Agradecemos al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, al jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena. El trabajo de nuestro equipo periodístico conformado por Olga Materón, Karen Bermúdez, María Camila Fernández, Marix Zapardo y por supuesto quien les habla, Alexandra Guerrero. Les deseamos un feliz día.